Hola a todos y bienvenidos a nuestro servicio. Espero que se encuentren bien y que hayan tenido una bonita semana. Vamos a empezar con algo de adoración y con una oración. Así que vamos a empezar. Te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Dios, venimos a darte nuestro amor, a darte nuestra voz, nuestra alma. Te pedimos que tu reino venga a esta tierra y que tu voluntad se haga al mismo tiempo. Pedimos que tu amor nos llene y que nos ayudes a compartir de tu bondad y de tu amor a la gente que nos rodea. Aquella gente que quizás no tenga las mismas creencias o pensamientos. Te pedimos también que tú que tú restaures a los corazones que están rotos, a toda aquella persona que esté sufriendo, que tú los acompañes. Te amamos, Dios. Amén. Vamos a cantar. ¿Quién soy yo para que el gran me aceptes? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo
eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. perdido sin ti. Estamos perdidos sin ti, Dios. Te pedimos que nos guíes. Confiamos en ti. Amén. Buenos días. Esperamos que están muy bien. Gracias a Dios por su presencia, sus bendiciones, su gracia, su favor. Ha sido una semana de muchas peticiones de oración y gracias a Dios que nos da el privilegio de poder acercarnos a Él precisamente en oración y venir con nuestras súplicas, con nuestras necesidades delante de Él. La semana pasada compartí acerca de la oración. Hoy continúo con este mismo tema. Jesús enseña a sus discípulos acerca de la oración y una vez más hace un contraste de cómo deberían de ser en comparación a los que él llama los hipócritas y los paganos. Dice que no deberían de ser como unos ni como otros. Dicen que Jesús les enseña a los discípulos que sus oraciones deben de ser reales, privadas y sencillas.
También les enseña que no deben de orar para ser vistos por los demás, pero en lugar de eso, que su oración debería de tener los motivos o el motivo real o concreto, que es precisamente un encuentro con el Padre Celestial. Jesús les enseña que deben de evitar ser ostentosos y usar toda clase de palabrerías. Les recuerda que nuestro Padre que ve en lo secreto les recompensará, y además que nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Los judíos oraban regularmente algunas veces al día. 2 veces al día oraban la oración que se llama el Shema y que dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y luego en silencio recitaban y decían: bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre y siempre. Después continuaban diciendo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. También oraban otra serie de oraciones complejas, oraciones y bendiciones sobre el pueblo de Israel, que se llama la tefila, y esto lo oraban 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Jesús enseña un modelo de oración que no se supone que deba de ser el único modelo, sin embargo es el más sencillo, pero a la misma vez el más refinado. Es comprensivo y universal en el sentido de que cubre en principio todo lo que nosotros pudiéramos pedir del Señor, y es en esencia una oración de súplica. La adoración, alabanza y acción de gracias son sumamente importantes. Sin embargo, no deberíamos de menospreciar la oración de petición como si fuera la forma menos importante para orar. En esta oración que el Señor enseña, la súplica es la esencia o el centro de la oración. Es muy triste que con demasiada frecuencia esta oración se haya hecho o se haya orado tan mecánicamente, que es precisamente de lo que Jesús estaba enseñando que era importante evitar. Sin embargo, muchos de nosotros, y me cuento entre ellos, hemos encontrado en esta forma de oración una estructura inspiradora, inspiracional para nuestros tiempos de oración con el Señor. Vamos a leer en Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La estructura de esta oración número 1 es: empieza con acción de gracias, alabanza y adoración. Necesitamos saber, necesitamos estar conscientes, necesitamos mantener claro en nuestra mente con quién estamos hablando cada vez que oramos. Es nuestro Padre Celestial. La palabra que Jesús utiliza aquí para decir Padre es la misma palabra que en español pudiéramos traducir como papi o papito. Por supuesto sin esa connotación infantil, pero sí con esa intimidad y esa cercanía. Necesitamos, por lo tanto, valorar el hecho de que estamos hablando con el Dios eterno, con el Dios que sustenta todas las cosas,
con el creador de todas las cosas, del universo y de todo lo que existe, que estamos hablando con el Dios del que se dice que de tal manera amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, tenga perdón, pueda ser reconciliado y pueda ser llamado un hijo de Dios. Esas son razones más que suficientes para darle gracias al Señor. Adoración significa expresar nuestro amor, admiración y devoción por nuestro Padre Celestial. Podemos decirle y expresarle cuánto le amamos, podemos mostrarle nuestro respeto y nuestra admiración, podemos honrarlo con nuestras palabras. Podemos también darle gracias por sus bendiciones. ¿Cuáles bendiciones tenemos? Muchas. Salud, vida, familia, amigos, trabajo. Lo he mencionado antes, pero si de pronto nos encontramos con que nos faltan un poquito de inspiración para dar gracias por bendiciones, podemos leer el Salmo capítulo 103. El salmista habla de diferentes razones. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hace un listado de diferentes bendiciones. Podemos usar el Salmo como inspiración. Segunda parte. Pide que venga su reino y su gobierno. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios significa salvación, justicia, sanidad, luz, arrepentimiento, reconciliación. Significa el fin de las guerras, significa el fin de la pobreza extrema, significa el fin de todas las enfermedades prevenibles. Cada vez que oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos pidiendo que la justicia de Dios sea establecida en la tierra. También significa que nos estamos sometiendo a Él, que deseamos conocer su voluntad y ver que su voluntad se haga en nuestras vidas. Recordemos que la voluntad de Dios para nosotros es, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, es buena, agradable y perfecta. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, tanto para los asuntos grandes y críticos como las situaciones pequeñas, para cada detalle que vivimos cada día. Número 3. Ora por la ayuda de Dios con tus necesidades cotidianas. Jesús nos enseñó a orar aún por las necesidades más básicas que enfrentamos, sabiendo que nada es demasiado pequeño como para no orar. Necesitamos pedirle al Señor por lo que necesitamos, por comida, por un lugar para vivir, por su ayuda para hacer nuestros pagos, entre muchas otras cosas. Siguiente, número 4. Perdona a aquellos que necesitas perdonar. Hay una conexión muy grande entre perdonar y recibir perdón. No podemos ganarnos el perdón por perdonar a los demás. Pero perdonar a otros parece ser la evidencia de que nosotros mismos hemos recibido el perdón. Todos los días necesitamos pedir perdón y todos los días necesitamos perdonar a otros. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Más adelante en el mismo Evangelio de Mateo, Jesús ahonda en este tema. Jesús cuenta la historia de un hombre que le debía a su rey aproximadamente unos 280 millones de pesos. Ni siquiera podemos imaginar semejante cantidad. Como este hombre no pudo pagar, el rey ordenó que lo vendieran, que vendieran todo lo que tenía, incluyendo a su esposa y sus hijos, para que pudiera pagar su deuda. Este hombre
se tiró al piso y rogó por misericordia y pidió tiempo para pagar su deuda. Su amo, en un acto extraordinario de misericordia, le perdonó toda su deuda. 280 millones de pesos perdonados así. Al salir del lugar, el hombre, literalmente como una nueva persona, se encuentra con un amigo de él que le debía unos 56,000 pesos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre 56,000 pesos y 280 millones? Ni siquiera se mide la diferencia realmente. Se encuentra este hombre y le dice, oye, págame. Lo agarra por el cuello y le exige un pago inmediato. Su amigo le pide tiempo, le pide que le dé oportunidad para poder pagar su deuda y este hombre no quiso, simplemente no quiso. Lo lleva ante el juez, lo juzgan y lo ponen en la cárcel hasta que le pague el último centavo. Cuando el rey escuchó lo que había pasado, se enojó muchísimo. Pidió que sus servidores arrestaran a ese deudor ingrato y le dijo, siervo malvado, te perdoné semejante deuda solo porque me lo rogaste. ¿Acaso no debiste tú hacer lo mismo con tu compañero? Y lo que dice Jesús aquí es muy impactante. Entonces el rey ordenó que mandaran a ese hombre con los verdugos para ser torturado hasta que pagara el último centavo de su deuda. Nótese que no lo mandaron a la cárcel, pero fue mandado con los verdugos para ser torturado. ¿Qué clase de verdugos? La duda, el miedo, la culpa, la condenación, entre muchos otros que pudiéramos mencionar. Un amigo en repetidas ocasiones mencionó, no puedes ser buen dador a menos que seas bueno también para recibir. Como ya sabemos, el perdón es un regalo de Dios, es un don, uno de sus muchos dones. Si no somos capaces de dar el perdón, eso nos limita, nos incapacita para que nosotros mismos recibamos el perdón. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, en realidad no le estamos trayendo a Dios información de algo que Él no conoce, porque ya sabemos que Él conoce todas las cosas. Lo que estamos haciendo es traerle nuestro corazón, es en humildad, haciéndonos vulnerables y dependientes completamente de Él para su perdón. Finalmente, pide la protección y el poder de Dios. La palabra que Jesús utiliza para referirse a la tentación puede ser traducida también como prueba. Dios no nos tienta con el mal, sin embargo, sí permite que seamos puestos a prueba o que seamos tentados. Un ejemplo, por supuesto, es Job. Jesús nos enseña a orar y pedir que Dios nos conceda el no caer en la tentación y el no fallar en la prueba. Todos somos tentados. Todos necesitamos la protección y el poder de Dios. Podemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo con su poder para que a la hora de enfrentarnos a la lucha o a la tentación podamos salir victoriosos. Podemos rogarle a Dios y decirle, Señor, que no sea probado más allá de mis fuerzas, que no sea probado más allá de lo que puedo vencer. Y por supuesto venimos en su nombre. La oración no siempre es fácil. Hay tiempos en los que
no vemos la respuesta a nuestras oraciones o hay tiempos en los que puede que sintamos que Dios está lejos de nosotros. Enfrentamos muchas veces las tragedias o esos tiempos que pareciera que andamos deambulando por el desierto y anhelamos tanto sentir la presencia de Dios. Sin embargo, contrario a eso, pareciera que nos azotaran una puerta en la cara. Necesitamos tener en mente que todo eso es temporal. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que cada vez que vivamos ese tipo de experiencias es algo temporal, no es algo permanente. Nunca debemos darnos por vencido. La oración jamás de los jamases será una pérdida de tiempo. Y Dios siempre responde a las oraciones, a nuestras oraciones en su tiempo. Muchas veces coincidimos con el tiempo de Dios y nuestra oración es respondida en el tiempo que nosotros lo suponemos. Pero Dios siempre responde en su tiempo. Cuando oramos ocurren lo que pudiéramos llamar coincidencias. Cuando no oramos no ocurren tales coincidencias. Las oraciones hacen una diferencia enorme en nuestras vidas y también en las vidas de los demás y en los eventos que nos rodean. La oración cambia el mundo y es por eso que necesitamos tener la oración como la prioridad máxima en nuestra vida. Oremos. Padre, muchas gracias por el privilegio y la bendición que nos das en la oración. Muchas gracias por concedernos el poder acercarnos a ti por medio de la oración, el poder venir y derramar nuestros corazones delante de ti por medio de la oración. Ayúdanos a tener presente que estamos hablando contigo, nuestro Padre, nuestro Dios, el Rey de la vida, el Rey eterno. Ayúdanos a recordar que podemos contar contigo todo el tiempo y en todo. Gracias por tu presencia, gracias por tu respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Primero Dios, pronto podremos regresar a las reuniones presenciales. Esperen noticias, por favor. Pronto será. Que Dios les bendiga.